8:35 de la mañana y hasta ahora le damos la bienvenida a nuestro compañero, colega Santiago Ángel de nuestra emisora hermana, la FM. Santiago, bienvenido a RCN Mundo. Hola Carla, ya es habitual, buenos días, muchísimas gracias por la invitación. ¿Cómo Bienvenido, están ustedes? Santiago. Jesús, gracias. Eso acá, bajamos, subimos, Sí. somos un equipazo aquí todos Muy en bien. RCN Radio. Así es. Santiago, usted ha revelado una información muy importante y es de un personaje que apareció junto a Daniel Quintero justo ayer, en ese momento de tarima, donde Daniel Quintero, suspendido provisionalmente por la Procuraduría, pues daba sus palabras y tenía gente ahí a su lado apoyándolo. Y había una persona muy importante ahí, junto a él, Santiago. Sí, estamos hablando de Amaury Vanegas Chamorro. La relevancia de este personaje, Carla, Jesús, es que él ha asesorado a todos los gobiernos de izquierda en América Latina. Eso, por supuesto, no tiene ningún problema. Ha estado asesorando al gobierno cubano, al gobierno de Rafael Correa, al presidente del régimen venezolano Nicolás Maduro, ha hecho asesorías en Argentina, y también, por supuesto, en Bolivia con Evo Morales. Pero en Ecuador fue acusado de ser uno de las mentes creadoras de las granjas de trolls. Él trabajó en Ecuador con los hermanos Fernando Alvarado y Vinicio Alvarado, que uno de ellos terminó después condenado y capturado por un caso de corrupción, y ellos fueron los estrategas de las granjas de trolls, de las bodegas en las redes sociales, que es algo que vemos permanentemente en la discusión pública en Colombia, en Ecuador. Amaury Vanegas Chamorro, lo que estamos contando hoy es que tiene más de 400 millones de pesos en contratos con la alcaldía de Medellín y es uno de los asesores que encabeza la estrategia de marketing y de redes del alcalde Daniel Quintero. Justamente por eso estaba ayer tan cerca en la tarima en su manifestación. ¿Es como un JJ Rendón del otro lado? Le iba a preguntar lo mismo, como un JJ Rendón de Ecuador. No, Sí. y de izquierda, porque JJ Rendón ha trabajado más con gente de derecha, ¿no? Entonces, es como un JJ Rendón, una mente allá maquinadora. Santiago, ¿y sabemos desde cuándo están esos contratos con la alcaldía de Medellín? 2020, 2021 y 2022. Varios de estos contratos ya se conocían, fueron revelados por El Colombiano y otros medios de comunicación. Lo que nosotros estamos contando hoy como novedad es que él acaba de firmar un contrato el 28 de enero de este año por 100 millones de pesos a través de una empresa que se llama Alfaro Comunicaciones. Esta empresa tiene su origen en el registro mercantil en el departamento de Quindío y también hay una relación importante para el debate en la opinión pública, y es que la pareja de Amaury Vanegas Chamorro, pues en este debate sobre la participación política o no, es María Camila Arias, que es la gerente de la campaña del Pacto Histórico en el departamento de Quindío. Vanegas Chamorro es la pareja de la gerente de campaña del Pacto Histórico en el departamento de Quindío y tiene contratos con el alcalde por más de 400 millones de pesos. ¿Sabemos si hay algún otro funcionario, alguna otra persona que acompañe al señor Amaury en este tipo de asesorías? ¿Él trabaja solo? ¿Cómo está trabajando en el tema con Daniel Quintero? Los contratos son algunos por órdenes de servicio y otros son contratos directos. Él tiene, por supuesto, un equipo que es proveído por la Secretaría, por la Oficina de Comunicaciones de la Alcaldía, y también ha firmado contratos con Telemedellín. Bueno, a esta hora, a las 8:38, Santiago, es esta importante revelación sobre este asesor Amaury Vanegas Chamorro, quien se le vio al lado del alcalde suspendido provisionalmente por la Procuraduría, Daniel Quintero. Y precisamente estamos en comunicación con el alcalde Daniel Quintero. Alcalde, bienvenido a RCN Mundo. Carla, un saludo para ti, para todas las personas que nos están escuchando, a todos los demócratas del país y del mundo que hoy se manifiestan contra el golpe de Estado a la democracia en Medellín. El golpe de Estado causado y producido y ejecutado por el gobierno del presidente Duque, que ha decidido meter sus manos, y por la procuradora Cabello, meter las manos en la democracia de la ciudad, sacar de forma ilegal, porque está prohibido por la Constitución, por la ley, sin debido proceso, sin derecho a defensa, a un alcalde elegido popularmente, excediendo sus competencias. La Convención Americana prohíbe a una autoridad administrativa suspender a un alcalde elegido popularmente, y en este caso hay un agravante, y es que quien me suspende resulta ser la exministra del presidente Duque, y que el nombramiento que hacen, lo hacen de un alcalde ilegítimo que representa los intereses del GEA, grupo contra el que nos hemos enfrentado porque tenía cooptado a empresas públicas de Medellín.
Aquí nos quieren cobrar que mostramos qué es lo que estaba pasando en la ciudad, cómo se estaban robando la ciudad, cómo querían que fueran los ciudadanos los que pagaran cerca de 10 billones de pesos en daños en Hidroituango, y el haberlos hecho pagar, haberlos puesto a pagar, los tiene ofendidos. Pero además aquí le están metiendo las manos a las elecciones. Esto ocurre, como he dicho y como lo han dicho los expertos del mundo entero, porque esto está hoy en CNN, en El País, en BBC, en todo el mundo, mostrando cómo de forma inconstitucional se ha roto la Carta Democrática de los colombianos. Eso es lo que ha pasado aquí, que una funcionaria de autoridad administrativa suspenda a un elegido popularmente. Eso no se puede hacer. Están metiendo las manos a días de las elecciones para afectar y para atornillarse en el poder. Eso es lo que quiere alcalde, el gobierno del presidente Duque. Vamos a resistir a ese propósito y no vamos a caer tampoco en las distracciones como las que acaban de mencionar ustedes. Que un contratista. Alcalde, permítame. 70.000 contratistas, qué pena. 70.000 contratistas. Entonces, no desviemos la atención de un golpe de Estado a la democracia de todos los colombianos con un contratista. Alcalde, ya vamos a hablar de esas denuncias que revelaba Santiago Ángel. Alcalde, permítame. Alcalde, permítame. Usted le saludó, dio sus argumentos, permítame y con todo el gusto hacemos... Me parece grosero que en medio de lo que ¿Por qué le pasando, parece grosero? Alcalde, permítame, sí, tranquilo. Usted ha tenido toda la tranquilidad. Cortina de humo. No, permítame, alcalde. No, permítame, tranquilo. Primero, tranquilo. Aquí los micrófonos de RCN Radio y RCN Mundo están abiertos para hablar. Esto es una entrevista. Aquí usted puede expresar sus argumentos con toda tranquilidad. Aquí nosotros no estamos para atacar a nadie, así que tranquilo. Vamos a avanzar en esta entrevista y vamos tocando los temas poco a poco para que esto no se convierta como en un soliloquio o solamente un discurso largo y ya. Permítanos hacerle preguntas y vamos desarrollando los temas con toda tranquilidad. Alcalde, usted, gracias a usted. Mire, usted hablaba del golpe de Estado, que ese ha sido el argumento que ha defendido usted y todos sus simpatizantes, pero la pregunta es, la Procuraduría evidenció un documento de más o menos 22 hojas con varias pruebas, entre las que se destacan trinos, también grabaciones, videos de su supuesta participación en política. ¿Por qué llamar a cualquier intervención de las autoridades en contra suya o de algún integrante, en otro caso de la campaña del Pacto Histórico, como persecución, golpe de Estado? Es decir, ustedes tienen toda libertad de ir en contra presuntamente de la ley o de hacer cualquier actividad sin ningún control. Alcalde, ¿usted no ha participado en política? Vamos por partes. Me encanta la pregunta y me encanta la oportunidad para responderla y para que defendamos juntos la democracia. Mire, esto no es un asunto de izquierdas o derechas, esto es un asunto de democracia. Miles de jóvenes y de ciudadanos creemos en la democracia, tenemos esperanza en la democracia y creemos que las reglas deben ser para todos. La procuradora, en los 10 puntos que presenta, en ninguno logra probar que hay una participación mía, entonces termina acudiendo a algo que no está en la Constitución colombiana, en las leyes colombianas, en la jurisprudencia colombiana, que es que a pesar de que yo no he hecho alusión a ningún candidato de forma particular, lo dice el mismo fallo, lo que dice es que se puede interpretar que se está creando un imaginario colectivo, la palabra que utiliza la procuradora, imaginario colectivo, en el que la gente podría interpretar que eventualmente yo estoy apoyando a un candidato o a otro. Pues es muy grave que esto que acabo de mencionar ha sido ya recriminado por Asocapitales. Y es solo el primer punto de todas las graves cosas que han ocurrido aquí para violar la democracia y para romper el Estado de Derecho. Entonces, lo primero, no hay ninguna de esas pruebas una alusión puntual a que yo esté de forma particular apoyando a un candidato. Pero segundo, digamos que así fuere. En caso de discusión, no se debería permitir el derecho a la defensa, al debido proceso. A nosotros no se nos ha escuchado.
No ha habido oportunidad para que remitamos nuestra defensa. ¿En qué país del mundo se juzga a alguien sin derecho a la defensa? Solo en un país o en unos países se hace eso, en las dictaduras, que es cuando el gobierno entonces utiliza todo su poder y entonces hace lo que quiera a su antojo. Eso es lo que ha ocurrido aquí. Y eso no es la primera vez que ocurre en América Latina. Ya la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos había sancionado a Venezuela por lo que Chávez le había hecho a Leopoldo López. Pues lo mismo luego hace Alejandro Ordóñez a Petro. En los dos casos, uno de izquierda y uno de derecha, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dijo: una autoridad administrativa no puede interferir en los derechos políticos, no solo de un ciudadano electo popularmente, sino de quienes lo eligieron, porque quienes lo eligieron tienen derecho a esa representación. Eso es lo que se está violando aquí. Y ha dicho la Comisión, y está en la Convención Americana, que los únicos que pueden suspender a un alcalde son los jueces. ¿Y por qué los jueces? Porque ante los jueces uno tiene la oportunidad de defenderse, pero a ellos, a este gobierno, no le interesa que nos defendamos, porque lo que les interesa es la alcaldía, y lo que les interesa es EPM, y lo que les interesa es interferir en política, y por eso han decidido violar la ley, la Constitución, los tratados internacionales y la Convención Americana. Sí. Señor alcalde, le pregunta de nuevo Santiago Ángel, y lo hago con mucho respeto por su apreciación anterior. Es que ya le había preguntado y yo le dije en la emisora aliada de RCN, la FM, expliqué perfectamente que la sentencia de la Corte IDH en el caso Petro versus Colombia hace parte del bloque de constitucionalidad y que esa sentencia en efecto prohíbe apartar de cargos a funcionarios elegidos en las urnas y que eso es lo que está en debate porque la Corte Constitucional no se ha pronunciado. Lo que pasa es que aquí, pues, usted entiende, hay otro hecho que es de interés público y es que usted apareció ayer en tarima y eso no es algo que nosotros hayamos hecho, sino que lo hizo usted con un asesor, alcalde, permítame, que ha asesorado a Nicolás Maduro, al gobierno cubano, a Evo Morales y a Rafael Correa. Y hay recursos públicos que ese asesor ha recibido porque ha tenido más de 400 millones de pesos en contratos con Telemedellín y con su oficina de comunicaciones. Luego, con mucho respeto, ese es un hecho de interés público, alcalde. Uno, refrito, está desde el 2020, lo ha sacado el colombiano 20 veces. Lo que pasa es que en el desespero de algunos, para tratar de tapar el golpe de Estado que está ocurriendo en Colombia, están poniendo cortinas de humo. Eso desde 2020. No, alcalde, el contrato del 18 de enero de 2022 que firmó su alcaldía con el señor Vanegas Chamorro no se conocía. Es un contrato por 100 millones de pesos. No, pero a ver, pero es la continuación. Él siempre ha estado acompañándonos. Siempre. Y no solo él, muchos asesores. La alcaldía de Medellín tiene más de 10.000 contratistas. Es decir, eso sí es una estrategia, además muy simplista, para poder camuflar un golpe de Estado. No, acá hay un ataque a la democracia, al Estado de Derecho que todos tenemos que defender. Santiago. Alcalde, usted acaba de decir, sí, confirma que efectivamente este señor que ha asesorado a Correa en Ecuador, y usted acaba de decir que tiene más de 10.000 contratistas, ¿eso no podría ser casi una nómina paralela? No, pues las alcaldías tienen muchos contratistas, muchos. Es que nosotros hacemos puentes, hacemos parques, hacemos escuelas, hacemos mil cosas, tenemos miles de contratistas. Eso es normal, es que las alcaldías funcionan con... Y EPM tiene 70.000. La alcaldía tiene 10.000, EPM tiene 70.000 contratistas. Y ante las denuncias que muchos de esos contratistas los obligaron a ir ayer a la Alpujarra a las 5 de la tarde, ¿usted qué puede decir? ¿Qué ganas de tergiversar el apoyo ciudadano? Ayer miles de ciudadanos mojándose y lloviendo vieron un acontecimiento histórico en Colombia, el momento en el que la democracia era rota, en el que un alcalde se despedía del cargo que tenía hasta hace unos segundos por la decisión de unos funcionarios administrativos que no tenían derecho a hacerlo, que no lo llevaron a juicio, que no lo enfrentaron en juicio y que lo único que querían era sacarlo por intereses políticos y económicos.
Alcalde, más allá del asunto del golpe de Estado, usted sabe muy bien, y no tengo por qué decírselo aquí, que la expresión golpe de Estado en un caso de estos no se aplica. Esto, si usted habrá visto la televisión, seguramente era muy joven cuando eso ocurrió. El caso del golpe de Estado en Chile no tiene nada que ver eso con lo que están diciendo acá, y así como hay gente que emplea en la campaña, pues palabras que no son. Pero no quiero entrar en ese debate, sino en el siguiente. Usted tiene aquí dos maneras de defenderse ante la medida que ha tomado la Procuradora, medida que es muy controvertida a la luz de la sentencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Una es que usted pueda acudir a una junta de procuradores y después, si ellos rechazan su defensa, pues usted puede acudir a las Cortes. ¿Qué va a hacer entonces? Porque me refiero al camino jurídico que usted tiene en este momento. ¿Qué curso va a tomar? ¿Qué medidas va a tomar? Otra cosa es la política. Bueno, lo primero es que se ha roto el curso constitucional del país. El esfuerzo del gobierno Duque por quedarse, por atornillarse en el poder, lo ha llevado a romper la Constitución y la ley, ha llevado a Colombia a un paso de la dictadura en el que no hay cambio de gobierno, sino que ellos se mantienen en el gobierno, no hay cambio de alcaldes, no hay alcaldes elegidos popularmente, sino que el presidente nombra al alcalde que quiere. Vamos a pedirle a los jueces que en el marco de la Constitución, de las leyes, de los tratados internacionales, reviertan las acciones irregulares que ha realizado el gobierno Duque y la procuradora Cabello. Esperamos que ellos emitan la medida cautelar. Al mismo tiempo estamos ya desplegando estrategias y documentos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Hay una atención mundial sobre lo que está pasando aquí. El CNN, El País, EFE y muchos otros que están preocupados porque están viendo un gobierno nacional que está saltándose las reglas, saltándose las leyes para poder imponer entonces los funcionarios que quiere y que le gustan a 20 días de elecciones, menos, a 15 días de elecciones. Eso realmente es preocupante, es una amenaza y vamos a utilizar todas las herramientas, pero también vamos a estar en la calle. Gorri, nosotros tenemos como ciudadanos que garantizar que se respete la democracia. Si nosotros dejamos que esto pase en Medellín y que pase hoy, hay la garantía plena de que va a ocurrir en el futuro y que va a ocurrir con otros gobiernos y que va a ocurrir y le va a ocurrir a más personas. Lo que estamos luchando es por el futuro y por la democracia. Señor Quintero, usted afirma que hay un golpe de Estado, pero en realidad lo que hace la Procuradora es cumplir la función que le corresponde según la Ley 2094 del 2021, que se reformó, era el Código General Disciplinario, y que tenía precisamente esta nueva ley la tarea de ajustar el ejercicio de la facultad sancionatoria de la policía, de la Procuraduría, de acuerdo con lo dispuesto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Petro. Y esa ley está vigente y obliga a la Procuradora. Luego la Procuradora tiene la facultad de suspender a los alcaldes de acuerdo con esa ley, así que si usted está afirmando que eso es inconstitucional e ilegal, está afirmando algo que no es verdad. La Procuraduría no podía hacer una cosa distinta. Segundo, usted está diciendo que no le dan derecho a defenderse, en realidad no es así, es que el proceso disciplinario no ha empezado, usted se va a defender cuando empiece el proceso disciplinario. Lo han suspendido para que usted no pueda interferir desde su cargo en el proceso disciplinario. Tercero, la sentencia del caso Petro de la Corte Interamericana de Derechos Humanos habla de destitución e inhabilitación, no habla de la suspensión, de manera que no hay duda de que destituir o inhabilitar un funcionario electo popularmente iría en contra de la sentencia de la Corte, pero no se puede sostener lo mismo en relación con la suspensión, que es su caso. Luego, a partir de este ejercicio, donde la Constitución le da unas facultades de sanción disciplinaria a la Procuradora, la ley nueva dirigida a ajustar el código disciplinario de acuerdo con la sentencia de la Corte, por un lado, y la misma sentencia de la Corte, me parece que lo que ocurre aquí es que la Procuradora ejerce sus funciones. Ahora, si usted no está de acuerdo, se puede defender, pero sostener que hay un golpe de Estado y una violación de la Constitución y de la ley no corresponde. Ahora, dice usted que esto es una decisión del gobierno de Duque, pero la decisión no la toma el gobierno de Duque, señor Quintero, la decisión la toma la Procuradora, y la toma en relación con usted y la toma en relación con el alcalde de Ibagué por hacer la tarea a favor de Fico, de manera que no se puede sostener que es una cosa contra usted. Por lo mismo podría estar diciendo el alcalde de Ibagué, es que sancionó a dos alcaldes, a uno por hacerle campaña a Petro
al otro por hacerle campaña a Fico. Y por un dato adicional, usted... Sí, perdóneme, usted sostiene que esta es una cosa para favorecer a Aldea y que usted rescató una plata de Hidroituango. No es verdad. En realidad eso no es cierto y usted sabe que no es verdad. Porque lo que sí es cierto, señor Quintero, es que el Mapfre venía pagando 350 millones de dólares antes de sus decisiones sobre EPM y Hidroituango. Entonces, el uno era que la Procuraduría tenía la facultad. El segundo punto... Qué pena. Es que eran como 8 puntos. Está diciendo que es una persecución en su contra y le estoy mostrando que la Procuradora ha tomado una decisión también en relación con un alcalde por supuestamente hacerle la tarea a Fico Gutiérrez. Y el alcalde de Ibagué. Entonces voy a empezar por ahí. Eran como 8 puntos realmente. Pero todo lo que usted acaba de decir es lo que dice la Procuradora. Esa es la posición de la Procuradora. Pero la Procuradora sabe, y ella lo sabe muy bien, que en noviembre del año pasado la Corte Interamericana de Derechos Humanos le dijo que el proyecto de ley que ellos presentaron al Congreso no cumplía los requisitos necesarios y que seguía ese proyecto de ley incumpliendo el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y fue más específica todavía. Y dijo, ustedes no pueden suspender los derechos políticos de un funcionario elegido popularmente. Eso en relación al primer punto. Es decir, en relación a esa ley que tú mencionas, ya la Corte le había dicho a la Procuradora que esa Corte no cumplía los requisitos. Eso mismo hizo que esa ley esté incluso ya demandada en la Corte Constitucional y seguramente se va a caer. Fue una ley que se creó para crear 1.200 cargos a meses de elecciones. Los cargos se crearon, la Corte dijo que eso no cumplía los requisitos y seguramente se va a caer, pero la Convención Americana sigue siendo parte del bloque constitucional, esa sí está vigente, y esa dice que ella no puede, lo mismo que le reiteró la Corte. A mí me da pesar el alcalde de Ibagué. Yo hablé con el alcalde de Ibagué. Señor Quintero, usted está reconociendo, discúlpeme, usted está entonces reconociendo que esta ley, la 2094, ¿está vigente? No, señor, por una razón muy clara. Y es que la Corte, después de aprobada esa ley, la Corte Interamericana de Derechos Humanos le dijo a la Procuradora que esa ley, de todas maneras, no le permitía suspender, no le daba derecho a ningún Estado de América Latina y de todos los que están cobijados por la Convención Interamericana de Derechos Humanos, por la Convención Americana, que ninguno podía permitirse que una autoridad administrativa suspendiera a un alcalde, como lo pretendió la ley, ¿cierto? Entonces, le vuelve a recordar la comisión que esa ley no funciona para los alcaldes. Ella sabía eso. Ella sabe que ya la Corte le había dicho que no podía hacerlo, que esa ley no era suficiente para hacerlo, y ella lo sabía. Ellos saben que esto es una jugadita, para afectar las elecciones. Ahora, el alcalde de Ibagué tenía un proceso por participación en política, estaba avanzando en ese proceso, a él le habían permitido defenderse, iba en la mitad del proceso, pero como querían tirarse al alcalde de Medellín, por todos los intereses que hay alrededor de esto, cogieron y lo metieron en el mismo cuento para poder mandar el mensaje que balancean. Pero la verdad es que tanto a él como a mí, a ninguno de los dos, nos puede sancionar la Procuradora, nos puede destituir. Tercer punto que mencionabas, que tampoco es verdad, dices que la Convención Americana se refiere es solo a la destitución y no a la suspensión. Lo que dice la Convención es que una autoridad administrativa como la Procuradora, y eso pues hace sentido porque recuerden que la Procuradora es la exministra de Duque, entonces una autoridad administrativa como la Procuradora no puede interferir, esa es la palabra, con los derechos políticos de los elegidos popularmente, porque cuando eso pasa en las dictaduras. Eso hizo la Procuraduría de Chávez contra Leopoldo. Entonces a Chávez no le gustaba Leopoldo y utilizó la Procuraduría para tirarse, para sacar a Leopoldo del camino, y así lo hizo. Luego la Corte termina fallando en favor de Leopoldo, lo tienen que restituir. Lo mismo ocurrió con Petro y pues lo mismo está ocurriendo ahora. 3 puntos, mencionaste muchos más, pero recuerdo uno en relación a Hidroituango.
EPM Señor Quintero, es la segunda perdóneme, empresa más grande del país. discúlpeme, señor Quintero. Discúlpeme, señor Quintero. Primero, lo que usted dice que dice la Convención Americana de Derechos Humanos no lo dice. Lo que dice el artículo 23, numeral segundo, dice que la ley puede reglamentar, lo estoy leyendo, puede reglamentar el ejercicio de los derechos y oportunidades a que se refiere el inciso anterior exclusivamente por razones de edad, nacionalidad, residencia, idioma, instrucción, capacidad civil, mental o condena por juez competente en proceso penal. No habla de procuraduría ni sanciones administrativas. No es cierto lo que usted está diciendo. ¿Dónde está el juez penal? Segundo, no, sabe, es que aquí no hay... Déjeme y Jesús, termino. pero Lo que Jesús, dicen del caso pregunta de sencilla. Leopoldo López, ¿Tú estás déjeme de acuerdo decirle lo con que un dice alcalde la sentencia en haga el una pregunta? caso de Leopoldo No, pero López, venga, le hago una alcalde. pregunta. Venga, le hago una pregunta. La pregunta es muy sencilla. ¿Usted está de acuerdo que un alcalde de una ciudad capital, elegido con la mayor votación en la historia de la ciudad, sea suspendido de su cargo, sin siquiera el derecho a defenderse, sin siquiera el derecho a expresar cuáles son sus opiniones en relación a las opiniones de una autoridad administrativa nominada, nombrada, ternada por el presidente de la República, y que al otro día el presidente de la República nombre precisamente a un alcalde que ya había sido vencido en las urnas aquí? Aquí en Antioquia ese alcalde había sido vencido en las urnas, no había recibido el apoyo popular, y luego el presidente Duque lo nombra, un amigo del GEA, defensor de los intereses del GEA, para defender los intereses del GEA, para cobrar el hecho de que nosotros mostramos que ocultaban documentos, que estaban tratando de que los contratistas salieran limpios de este proceso y que no pagaran. La Contraloría los ha condenado. Gracias a esa condena llegamos a un acuerdo de pago de la primera parte, lo que puede pagar las aseguradoras, 3.9 billones. Luego activamos los seguros, otros seguros, no de Mafre, otros seguros por la responsabilidad de los directores y de los políticos involucrados, algunos de ellos candidatos presidenciales, y de ahí recuperamos otros 400.000 millones de pesos, y nos faltan 5 billones de pesos, que es lo que les aterra, porque les aterra que hay un alcalde en Medellín tratando de recuperar recursos públicos, que los tenga que pagar gente que creía que estaba por encima de la ley y que la podía embarrar, y que eso con unas jugaditas podían garantizar que no tuvieran que pagar. 9 de la mañana, 2 minutos. Gracias, Daniel Quintero, alcalde de Medellín, por estar con nosotros en RCN Mundo. Muy buen día. Muchas gracias a ustedes. Un abrazo.